Un amplificador operacional físicamente tiene la siguiente estructura. En un amplificador operacional encontraremos una muesca la cual nos servirá de referencia para ubicar los pines del amplificador. Con la muesca hacia el lado de abajo encontraremos los pines al lado derecho 1, 2, 3 y 4 y del lado izquierdo los pines 5, 6, 7 y 8. Su representación dentro de un circuito es de la siguiente manera. La entrada inversora corresponde al pin 2, la entrada no inversora al pin 3. La alimentación positiva de nuestro amplificador será el pin 7 y la alimentación negativa será el pin 4. La salida de nuestro amplificador es el pin 6. Ahora procederemos a explicar un circuito no inversor. Nuestro circuito no inversor consta de nuestro amplificador operacional y dos resistencias, así como una señal de entrada o un voltaje de entrada. Procederemos a resolver el circuito para ver la relación que hay en nuestro voltaje de salida y nuestro voltaje de entrada junto con estas dos resistencias. Para ello hay que recordar que en un amplificador operacional la corriente que entra por la entrada inversora es igual a 0, así como la corriente que entra en la entrada no inversora también será 0. Y el voltaje en la entrada inversora es igual al voltaje en la entrada no inversora. Para resolver el circuito lo haremos por la ley de corrientes de Kirchhoff o ley de nodos. Entonces procedemos a etiquetar nuestros nodos. Un nodo lo etiquetaremos como tierra. Aquí tendremos nuestro nodo 1. Aquí encontraremos otro nodo. Este será otro nodo. Aquí otro nodo al cual llamaremos N2. Hay que recordar que un nodo es un punto que une a dos o más elementos. Por lo tanto, este nodo une a RI con RF y con la entrada inversora de nuestro PAM, así como el nodo 2 une a RF y a la salida de nuestro PAM. Ahora supondremos las corrientes de izquierda a derecha, las cuales estarán cumpliendo con la convención pasiva. Aplicaremos la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo 1, la cual nos dice que la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. En este caso, la corriente que entra sería I1 y esa sería igual a I2 y esta corriente que vale 0, ya que en la entrada inversora no entra corriente. Por lo tanto, tendríamos que I1 es igual a I2. Ahora, I1 es igual al voltaje en la resistencia I sobre la misma resistencia, ya que la ley de Ohm dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Por lo tanto, la corriente que pasará por nuestra resistencia I1 será igual al voltaje que hay en esa resistencia sobre la misma resistencia. El voltaje en la resistencia I1 será igual a 0 menos el voltaje en el nodo 1. Pero debido a la propiedad de nuestro PAM, que nos dice que el voltaje en la entrada inversora es igual al voltaje en la entrada no inversora, tendremos que B1 es igual a BI. Por lo tanto, quedaría 0 menos BI sobre RI, y eso va a ser igual al voltaje de nuestra resistencia F. El voltaje de nuestra resistencia F es igual a B1, que ya dijimos que vale BI, menos el voltaje en el nodo 2, que es igual a B0, sobre nuestra resistencia F. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual a RF por B1
sobre RF más B1 sobre RI. Ahora, como ambas fracciones tienen B1, podemos factorizar a B1. Sacamos B1 y entonces nos queda que B1 por RF sobre RF, que es igual a 1, más RF sobre RI, será igual al voltaje de salida. Y esta es la relación que hay entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Ahora hemos montado el circuito no inversor. Para ello hemos utilizado dos resistencias igualmente y nuestro amplificador operacional. En este caso hemos usado una resistencia de 180 ohms y una resistencia de 120 kilo ohms. La resistencia de 180 ohms la hemos conectado en el pin 2 al pin 6, que es la salida de nuestra señal, y la cual se ha conectado a la punta positiva de nuestro osciloscopio. La otra punta la hemos llevado a la tierra en común. La resistencia de 120 kilo ohms la hemos conectado del pin 2 a nuestra tierra en común. El pin 3, que es la entrada no inversora, la hemos conectado a la punta positiva de nuestro generador de señales, y la punta negativa la hemos llevado a la tierra en común. Procedemos a alimentar el amplificador operacional, el cual tiene dos alimentaciones, una positiva y una negativa. La alimentación positiva se encuentra en el pin número 7, el cual lo conectamos a la punta positiva de nuestra fuente. La punta positiva la conectamos con el pin número 7, y la otra punta de nuestra fuente, la punta negativa, la hemos llevado a la tierra en común. Para la entrada negativa, que es el pin número 4, conectamos la punta negativa de nuestra fuente y la punta positiva se tiene que llevar a tierra en común. Esa es la tierra en común. En este caso se ha puenteado la punta positiva con la punta negativa. Por lo tanto, como la punta negativa de nuestra primera fuente ya se ha llevado a tierra en común, no es necesario llevar directamente la punta positiva nuevamente a tierra. Como podemos ver, nuestro amplificador operacional ya se encuentra alimentado con 15 volts en ambas fuentes. Y nuestra señal que hemos introducido es una seno con una amplitud de 5 volts pico pico, una frecuencia de 1 kHz. Entonces activamos la salida de nuestro generador de señales, y como vemos se puede visualizar en el osciloscopio. Aquí se pueden apreciar ambas señales. La señal azul es nuestra señal de entrada y la señal amarilla es nuestra señal de salida. Podemos ver que ambas tienen el mismo periodo y frecuencia. El voltaje pico a pico de nuestra señal de salida es de 5.04 volts y nuestra señal de entrada, su voltaje pico a pico es de 5.12. Para poder visualizar mejor
que nuestra señal de salida no ha sido invertida, podemos desplazar verticalmente nuestra señal y superponer ambas señales. A continuación tenemos el circuito inversor y vamos a proceder a resolverlo para ver cómo se relaciona nuestro voltaje de salida Vout con nuestro voltaje de entrada. Este circuito está conformado por dos resistencias, la resistencia de salida, la resistencia de entrada, nuestro amplificador operacional y nuestra fuente. Resolveremos el circuito aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, o conocido también como la ley de nodos. Para ello etiquetamos nuestros nodos. Un nodo lo etiquetamos como tierra. Aquí podemos ver que tenemos otro nodo, el cual le pondremos N1. A este nodo lo llamaremos N2. Y a este nodo N3. Entonces procedemos a plantear nuestras ecuaciones para los nodos. Resolveremos el circuito planteando las ecuaciones para este nodo, tomando en cuenta que las propiedades del op-amp son las siguientes. El voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora. La corriente que entra en ambas entradas es 0, tomando en cuenta que es el amplificador operacional ideal. Entonces tenemos que la corriente que entra al nodo 1 va a ser igual a las corrientes que salen del mismo nodo. Entonces tenemos que la sumatoria de las corrientes que entran será igual a la sumatoria de las corrientes que salen para el nodo 2. La corriente que entra al nodo 2 será igual al voltaje en la resistencia de entrada sobre la resistencia de entrada. El voltaje en la resistencia de entrada será VI menos el voltaje en el nodo 2, pero debido a que el voltaje en el nodo 2 será igual al voltaje en la entrada no inversora, entonces tenemos que el voltaje en el nodo 2 es igual a 0, igual a la sumatoria de las corrientes que salen. La corriente que sale es igual al voltaje que hay en la resistencia RF sobre la resistencia RF, y tendríamos que sería igual al voltaje en el nodo 2, que ya dijimos es 0, menos el voltaje de salida sobre RF. Por lo tanto, la ecuación se simplifica a VI sobre RI igual a menos V0 sobre RF, de donde despejamos V0 para ver su relación con el voltaje de entrada. Quedando de la siguiente manera. A esta expresión se le denomina ganancia. El signo menos es debido a que nuestro circuito invierte la señal de entrada. La ganancia normalmente se representa con una letra A. Por lo tanto, el voltaje de salida será igual a menos la ganancia por el voltaje de entrada. Aquí hemos montado el circuito inversor. Para ello hemos utilizado dos resistencias del mismo valor para tener una ganancia igual a 1 y que ambas señales tengan los mismos valores tanto en frecuencia, periodo y amplitud.
Ambas resistencias son de 120 kiloohms. Una resistencia la hemos conectado del pin 2 al pin 6, que es el pin donde saldrá nuestra señal. Por lo tanto, hemos conectado la punta positiva de nuestro osciloscopio al pin 6 y la punta negativa lo hemos llevado a tierra en común. La otra resistencia la hemos conectado igualmente del pin 2 y la hemos conectado con la fuente positiva de nuestro generador de señales. Por aquí entrará nuestra señal. La otra punta de nuestro generador de señales la hemos llevado a tierra en común. Igualmente hemos puesto el otro canal de nuestro osciloscopio directamente a la señal de entrada de nuestro generador, y como podemos ver, la punta de nuestro osciloscopio y la punta del generador están en la resistencia de entrada, y ambas puntas negativas de los dos canales de nuestro osciloscopio están conectados a la tierra en común. El pin 3, que es la entrada no inversora, se ha llevado a tierra en común. Ahora, para alimentar a nuestro circuito necesitamos de dos fuentes, ya que nuestro circuito se alimenta con un voltaje positivo y uno negativo. El voltaje positivo lo da, el pin número 7 es la alimentación positiva. Por lo tanto, conectamos ese pin con la punta positiva de nuestra fuente y la otra punta la llevamos a tierra en común. El pin 4 es la alimentación negativa. Por lo tanto, conectamos la punta negativa de nuestra fuente al pin 4 y llevamos la punta positiva a tierra en común. Procedemos a activar la salida de nuestra fuente de voltaje para alimentar a nuestro amplificador operacional. Como podemos ver, ambas fuentes tienen un valor de 15. Ahora, en nuestro generador de señales ya hemos configurado una señal sinusoidal con un voltaje pico pico de 5 volts y una frecuencia de 1 kHz. Activamos entonces la salida. Ahora procedemos a visualizar nuestra salida de entrada y procedemos ahora a visualizar nuestra señal de salida y nuestra señal de entrada. Para ello activamos el osciloscopio. Ahí podemos visualizar ambas señales. Nuestra señal de entrada ha sido la señal en color azul y la señal en color amarillo es nuestra señal de salida. Como podemos observar, la señal amarilla está invertida respecto a la señal azul. Ambas tienen el mismo periodo, frecuencia y voltaje pico a pico. Esto es debido a que nuestra ganancia es igual a 1 y no altera nuestro voltaje pico a pico. Como podemos observar, ambas señales tienen el mismo periodo y frecuencia. También el voltaje pico a pico de nuestra señal de salida es igual al voltaje pico a pico de nuestra señal de entrada, debido a que nuestra ganancia es igual a 1, por lo tanto la amplitud en ambas señales es la misma. Procedemos a resolver el circuito sumador con nuestro amplificador operacional.
UA741CN. Resolveremos el circuito igualmente por ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces etiquetaremos nuestras corrientes como I1, I2 e I3. Y esta la llamaremos I4. Cabe notar que aquí no hay corriente, ya que en un amplificador operacional las corrientes que entran por sus terminales es igual a 0. Entonces, para el nodo 1, la corriente I1 será igual a B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3, y eso será igual a las corrientes que salen, que sería igual a 0 menos B0 sobre RF. Despejamos B0. Entonces podemos ver que el voltaje de salida es igual a menos RF por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. En el caso de que RF, R1, R2 y R3 tengan el mismo valor, podemos factorizarlo. Ahora, en el caso de que R1, R2 y R3 tuvieran el mismo valor, podemos hacer lo siguiente. Y aquí podemos ver claramente que el voltaje de salida será igual a la ganancia por la sumatoria de los voltajes. El menos es debido a que es un amplificador sumador inversor. Aquí podemos ver nuestro circuito sumador montado en nuestra protoboard, el cual se compone de 3 resistencias y nuestro amplificador operacional UA741CN. Hemos puesto las 3 resistencias del mismo valor para simplificar los cálculos en nuestra fórmula. Una resistencia la hemos conectado del pin 2 al pin 6, que será nuestra salida de voltaje. Las otras 2 resistencias las hemos colocado del pin 2 y el extremo de cada una de ellas a una fuente de alimentación. Las puntas negativas de cada fuente de alimentación de las resistencias las hemos llevado a tierra en común. Procedimos a alimentar nuestro amplificador operacional, el cual tiene 2 alimentaciones, una positiva y otra negativa. En el pin 7 hemos puesto la alimentación positiva, por lo tanto
la conectamos con nuestra punta positiva de una fuente. La otra punta de la fuente la hemos llevado a tierra en común. Hemos procedido a alimentar nuestro amplificador operacional, el cual tiene dos alimentaciones, una positiva y una negativa. La alimentación positiva está dada por el pin 7, por lo tanto hemos colocado en el pin 7 la punta positiva de una fuente y la otra punta, la negativa, la hemos llevado a tierra en común. La alimentación negativa está dada por el pin 4, por lo tanto hemos colocado el pin 4, una punta negativa de nuestra otra fuente y la punta positiva la hemos llevado a tierra en común. Ahora procedemos a mirar los resultados. Procedemos a introducir los voltajes para ambas resistencias, los cuales hemos configurado en 2 y también 2. Ahora procedemos a alimentar nuestro amplificador operacional. Lo hemos alimentado con más menos 15 volts y vemos los resultados en la salida de nuestro circuito. Entonces procedemos a medir el voltaje de salida. Para ello colocamos la punta positiva con nuestra salida y la otra punta de nuestro multímetro la ponemos en tierra en común. Como podemos apreciar, el voltaje de salida ha sido sumado. Ambas fuentes las habíamos puesto con un voltaje de 2 volts, por lo que la salida nos tendría que dar 4. En este caso nos ha dado 3.99. El signo negativo de nuestro voltaje de salida es debido a que nuestro circuito es un sumador inversor. Bueno, ahora tenemos el amplificador operacional restador y su configuración es la mostrada aquí en el pizarrón. Entonces procedemos a resolverlo. Para ello debemos recordar que el voltaje en la terminal inversora es igual al voltaje en la terminal no inversora. Tenemos entonces que B1 menos Bx sobre R1 será igual a ahora pasaremos multiplicando a R2 a la parte derecha. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora podemos ver que se puede factorizar ese término. Entonces tenemos que multiplica a R2 sobre R1 más 1, lo que es igual a y aquí procedemos a hacer la suma, que sería
R1 por 1 nos queda el denominador como R1. R2 por 1 nos queda R2 más R1 por 1. R1. Y ahora podemos ver que R1 más R2 se anula con este R1 más R2. Entonces, la ecuación nos queda y nuevamente tenemos un término en común, que es R2 sobre R1. Por lo tanto, tenemos que Bout es igual a R2 sobre R1, que multiplica B2 menos B1. Y este es nuestro resultado final. Entonces, podemos ver claramente que ambos voltajes se restan. B2 menos B1. Ahora podemos visualizar nuestro circuito restador montado en nuestro protoboard. Para este circuito hemos utilizado 4 resistencias y nuestro amplificador operacional UA741CN. Una resistencia va conectada del pin 2 al pin 6, que será la salida de nuestro voltaje. Otra resistencia ha sido colocada del pin 2 a la tierra en común. Las otras dos resistencias han sido alimentadas con diferentes voltajes. Todas nuestras resistencias tienen un valor de 10 kiloohms. Esto ha sido para simplificar los cálculos en nuestra fórmula y poder ver claramente que nuestro circuito hace la resta de los dos voltajes con los que han sido alimentados nuestras resistencias. Hemos procedido a alimentar nuestro amplificador operacional, igualmente con más menos 15 volts. El pin número 7 es nuestra alimentación positiva, por lo tanto hemos colocado la punta de nuestra fuente positiva a este pin y la punta negativa la hemos llevado a tierra en común. El pin 4 es nuestra alimentación negativa, por lo tanto hemos colocado la punta negativa de nuestra otra fuente a este pin y la punta positiva la hemos llevado a tierra en común. Ahora mostraremos que la salida de nuestro circuito será la resta de estos dos voltajes. Hemos procedido a introducir nuestros voltajes. Como podemos ver, la salida 1 tiene un voltaje de 3 volts. Esta salida representa la fuente B2 de nuestro circuito. La salida 2 tiene un voltaje de 2 volts y esta salida representa el voltaje B1 en nuestro circuito. El resultado de la salida será B2 menos B1. Por lo tanto, se espera un voltaje de 1 volt. Procedemos a medir la salida de nuestro voltaje. Para ello, colocamos la punta B del multímetro en la salida de nuestro pin número 6 y la otra punta la hemos colocado a tierra en común. Ahora vemos el resultado en nuestro multímetro. Como se puede comprobar, efectivamente el voltaje de salida es aproximadamente 1 volt. A continuación tenemos el op-amp derivador. En nuestro circuito está integrado por una fuente de voltaje alterna, nuestra resistencia, un capacitor y el op-amp. Por las propiedades que anteriormente se mostraron, el voltaje en la entrada no inversora es igual al voltaje en la entrada inversora. Por lo tanto, el voltaje acá es cero porque está conectado a tierra, y en este nodo
igual valdrá 0. Ahora, en este nodo de acá tenemos una corriente IX que está entrando, y como el OPAMP no deja que la corriente entre, se vendrá por la rama de este lado y tendremos que es igual a una IX'. En este caso, en el nodo que tenemos acá, es igual al voltaje de nuestra fuente de corriente alterna, ya que Bn menos 0 es igual a Bi, por lo tanto Bn es igual a Bi. El siguiente paso, tenemos que expresar la corriente Ix en términos de la capacitancia de nuestro capacitor. La capacitancia de un capacitor está definida por la carga sobre la diferencia de potencial. En este caso, si despejamos la carga, va a ser igual a la capacitancia por la diferencia de potencial. Si a esta expresión de acá la derivamos con respecto al tiempo, nos queda diferencial de la carga con respecto al tiempo es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esto es igual a la corriente, que sería igual a la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. El siguiente paso es un análisis nodal. La corriente que entra aquí es igual a la corriente que sale. En este caso, Ix es igual a Ix'. Ix, en términos de la capacitancia, es la expresión que tenemos acá. Por lo tanto, la capacitancia por la derivada de voltaje con respecto al tiempo va a ser igual a Ix'. Como en este nodo el voltaje valía 0, entonces es 0 menos Vout entre Ri, que es lo que tenemos acá. De acá procedemos a despejar la Vout y nos queda que es igual a R por la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, y es prácticamente la función del OPAMP derivador. Bueno, aquí se encuentra armado el circuito derivador, el cual consta de un capacitor de 1 microfaradio y una resistencia. Bueno, aquí está el capacitor de 1 microfaradio y la resistencia de 200 ohms. El capacitor de 1 microfaradio se ha conectado al pin 2 y el otro extremo se ha conectado al generador de señales, con la punta positiva del generador de señales, y la punta negativa se ha conectado a tierra en común. Esta será la señal de entrada. La resistencia se ha puesto en el pin 2 al pin 6. El pin 6 es la señal de salida de nuestro amplificador. Por lo tanto, se ha conectado la punta positiva del osciloscopio con el pin 6 y la punta negativa se ha llevado a tierra en común. El pin 3 de nuestro amplificador operacional, que es la entrada no inversora, se ha llevado a tierra. Igualmente se ha colocado el otro canal del osciloscopio directamente a la señal de entrada y la punta negativa se ha llevado a la tierra en común. Esto para medir directamente la señal que entra. Se ha alimentado al amplificador operacional con más 15 volts y menos 15. El pin número 4 corresponde a la alimentación negativa. Por lo tanto, se ha conectado la punta negativa de la fuente a este pin y la punta positiva se ha llevado a tierra en común. El pin 7 es la entrada positiva. Por lo tanto, se ha conectado la punta positiva de nuestra fuente
y la otra se ha llevado a tierra en común. Podemos ver la fuente ya está activada y está alimentando a nuestro amplificador operacional en la salida 1 de la fuente con 15 volts y en la salida 2 igualmente con 15 volts. Aquí se encuentra nuestro generador de señales en el cual hemos configurado una señal sinusoidal con un voltaje de 1 volt. Bueno, aquí se encuentra nuestro generador de señales en el cual hemos configurado una onda sinusoidal con una amplitud de un voltaje pico pico y una frecuencia de 1 kHz. Entonces activamos la salida de nuestro generador. Ahora procedemos a mirar ambas señales en el osciloscopio. Para ello activamos el osciloscopio y activamos la entrada 1, que es nuestra señal de salida, y la entrada 2, que es nuestra señal de entrada. Como podemos ver, ambas señales están desplazadas verticalmente, por lo tanto las hacemos coincidir. Como podemos observar, ambas señales se encuentran desfasadas 90 grados una respecto a la otra, o sea, pi medios. Y también lo podemos comprobar en el osciloscopio, donde nos marca el desfase de ambas señales. Con lo que podemos concluir que nuestra señal de salida es la derivada de nuestra señal de entrada. Podemos comprobar la derivación de nuestra señal utilizando una señal cuadrada. Si observamos la señal, podemos determinar que la derivada de esto si es una señal con pulsos como la que se ve aquí. También podemos utilizar la señal rampa, de la cual se produce una señal escalonada, que es la derivada de una pendiente, una recta, es una parte común con picos. A continuación tenemos el op-amp integrador. En nuestro circuito está compuesto por una fuente de voltaje alterna, una resistencia, un capacitor y nuestro op-amp. Como se mencionó anteriormente, una de las propiedades del op-amp es que no deja pasar corriente a través de sus terminales, tanto en la entrada no inversora como en la entrada inversora. Por lo tanto, la corriente que entra a través de este nodo es igual a la corriente que sale a través de acá, que sería IX igual a IX'. Otra característica es que el voltaje en estos dos pines es igual. Otra característica es que el voltaje tanto en la entrada no inversora como en la inversora es igual. En este caso, como está conectado a tierra, el voltaje aquí es 0, por lo tanto el voltaje en este nodo es igual a 0 también. El siguiente paso es establecer las corrientes. En este caso, la corriente que entra a través de este nodo es igual a IX y la corriente que sale es igual a IX'. IX la podemos expresar a través del análisis nodal como B inicial menos el 0 de acá entre la resistencia inicial, y eso es igual a IX'. Pero como nos damos cuenta, en esta rama no hay una resistencia sino hay un capacitor, por lo tanto utilizaremos la fórmula del capacitor, que es igual a capacitancia igual a carga entre voltaje. Despejando la carga nos queda que es igual a menos capacitancia sobre el voltaje de salida. Este menos es porque al utilizar el análisis nodal nos queda que 0 menos V out es igual al voltaje en el capacitor.
Si derivamos esta expresión con respecto del tiempo, nos queda que el diferencial de Q con respecto de T es igual a menos capacitancia por el diferencial del voltaje de salida sobre diferencial de tiempo. Esto de acá es igual a la corriente. Por lo tanto, la corriente es igual a menos capacitancia por la derivada del voltaje de salida sobre el diferencial de tiempo. Y esa es la corriente que estamos buscando, es la Ix' en términos de la capacitancia. Por lo tanto, el voltaje inicial sobre la resistencia inicial es igual a menos capacitancia por la derivada del voltaje de salida sobre el diferencial de tiempo. Aquí, como estamos buscando el voltaje de salida, lo procedemos a despejar. Primeramente, el menos lo pasamos de este lado y la capacitancia la pasamos dividiendo. Entonces, como tenemos una diferencial, lo pasamos como una integral. Y nos queda que el voltaje de salida es igual a menos 1 sobre RC con la integral de 0 hasta un tiempo t, que es el capacitor, por el voltaje inicial en función del tiempo de t. Y esta es la expresión que estamos buscando, la cual nos indicará el voltaje de salida en términos de la resistencia y del capacitor. Bueno, aquí tenemos el circuito integrador, el cual consta igualmente de dos resistencias y nuestro amplificador operacional. A diferencia del derivador, se ha cambiado la posición de la resistencia por la posición del capacitor. Entonces, en este caso se ha conectado el capacitor del pin 2 al 6 y nuestra resistencia se ha colocado del pin 2 a la entrada positiva de nuestro generador. La punta negativa de nuestro generador se ha llevado a tierra. Igualmente se ha colocado un canal del osciloscopio directamente a la señal de entrada para después compararla con nuestra señal de salida. Estas son las puntas de nuestro generador de señales y estas las puntas de nuestro osciloscopio. En nuestra señal, el pin 6, que es la salida de nuestro circuito, se ha conectado con otro canal del osciloscopio y la otra punta negativa de nuestro osciloscopio se ha llevado a la tierra en común. Después procedimos a alimentar nuestro amplificador operacional con dos fuentes, una de 15 volts y una de menos 15 volts. El pin número 4, que es la alimentación negativa, se ha conectado con nuestra punta negativa de la fuente y la punta positiva se ha llevado a tierra en común. El pin 7 es la alimentación positiva, entonces hemos conectado la punta positiva de nuestra fuente y la punta negativa la hemos llevado también a tierra en común. Como podemos observar, nuestra fuente está dando 15 volts de salida para las dos alimentaciones. En nuestro generador de señales hemos configurado una señal sinusoidal con una frecuencia de 1 kHz y una amplitud de 10 volts pico pico. Entonces procedemos a activar la salida. Ahora visualizaremos las señales, tanto la de entrada como la de salida, en nuestro osciloscopio. Como podemos apreciar, aquí están ambas señales. Ambas están desplazadas en el eje vertical. Así que las haremos coincidir
con el eje horizontal de nuestro osciloscopio para poder analizarlas mejor. Nuestra señal de salida es la de color amarillo y nuestra señal de entrada es la de color azul. Ahora observaremos la integral de una señal tipo rampa. Igualmente, la señal en amarillo es nuestra señal de salida y nuestra señal de entrada es la señal en color azul.